Dios, después de que la misión se erigió, continuamente ha obrado el Señor. Durante el año que pasó, en enero, tuvimos una gran campaña en una iglesia y hemos sentido la gracia en noviembre en una gran iglesia. Hemos arrasado todo el territorio de India. Verdaderamente, eran personas que hemos visto por primera vez, pero han abierto el corazón hacia el Evangelio y la misión. Hemos sentido agradecimiento. Yo soy del año 1944. Ahora tengo 80 en este año. En otras iglesias, 65, 70, tienen realmente un periodo de jubilación. Estamos ocupados por predicar el evangelio y no tenemos un periodo de jubilación en nuestra iglesia. Ya tengo 80, pero a veces me volteo a ver si no hay nadie que me estironea, pero no hay. Y predico así la palabra. Es un gran honor. Además, este año, durante el año que ha pasado, muchas personas en el mundo entero han recibido la salvación. Me sentí agradecido. Al comienzo, desde que era pequeño, yo congregaba en la iglesia. Iba a la casa de otros para comer mandarina. Yo robaba mucho. Siempre tenía remordimiento por el pecado. Me atormentaba. Un día, yo leyendo Levítico 4, en Levítico 4, en aquel entonces la mayoría de los pastores decía para que nos arrepintamos del pecado. No nos enseñaban la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Yo miraba Levítico 4. Era maravilloso. Exactamente estaba escrito la manera de cómo obtener el perdón del pecado. Cuando el sacerdote cometía pecado, cuando toda la congregación cometía pecado, o cuando el jefe de la tribu cometía pecado. Por último, cuando una persona del pueblo cometía pecado, aparecía sobre las 4 personas y era maravilloso. En la Biblia aparece cómo obtener el perdón del pecado, pero ningún pastor, aunque yo congregué mucho tiempo, nadie me habló sobre el perdón del pecado. Todos decían que nos confesemos. Hasta morir me confesaba, le pedía perdón al Señor, así oraba. Y yo, mientras que leía el libro de Levítico, por la sangre de Jesús, mi pecado ha sido lavado, y luego tuve la convicción sobre ello. Desde ese momento yo me conmoví. Tenía una hermana y a mi hermana yo le conté eso. Oksu, me dijo ella, cuando la planta madura debe bajar la cabeza. Pastores dicen que son pecadores. Ellos son más brillantes que tú, pero tú dices que no tienes pecado. No tiene sentido. Me callé. Por más que yo me fijaba, sin luego mi pecado había sido perdonado. Varias veces leía, volvía a leer la Biblia. Era maravilloso. En Levítico 4, como el sacerdote, cuando toda la congregación o el jefe de la tribu cometía pecado. Por último, una persona del pueblo. Cuando leí 4:27, si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, lo que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación. Poner la mano sobre la cabra. ¿Por qué hay que poner la mano sobre la cabra? Él no se convierte en pastor anciano, porque cuando se convierte en pastor anciano ponemos la mano. En Levítico 16:21 leí, todo está emparejado, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sobre todo, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolo así sobre la cabeza del macho cabrío. Leí eso. Y en el Nuevo Testamento de la Biblia, el Señor Jesús, cuando se encuentra con Juan el Bautista, es bautizado.
Juan el Bautista se opone diciendo, yo tengo que ser bautizado porque usted viene y se opone. Pero Jesús dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces Juan el Bautista pone la mano sobre la cabeza de Jesús y poner la mano en él. Todo el pecado de la humanidad pasa a Jesús. Cuando de vuelta vemos en la Biblia, dice que Juan el Bautista al día siguiente cuando vio a Jesús le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se asustó en gran manera. Mi pecado pasó al Señor Jesús. El Señor Jesús fue crucificado cargando mi pecado. Al día siguiente, Juan el Bautista vio que se acercaba a Jesús y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento crucificado, mi pecado ha sido lavado. Él fue crucificado por mi pecado y aquella verdad llegué a conocer. En ese momento, no me acuerdo, creo que tenía edad, me olvidé, creo que tenía 14 años. En ese día, en la iglesia, teníamos que practicar la canción del coro. Terminamos las prácticas y yo dije, ¿cómo obtuve el perdón del pecado? Todos se asustaron. Yo también tengo pecado, ¿cómo tengo que obtener? Yo también, yo también. Pasó un mes y el pastor decía cosa absurda. El pastor decía que era pecador, el anciano decía que era pecador. Este pecado tan sucio. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Cuando yo decía que no tenía pecado, todos se apartaron de mí. Cuando yo leía la Biblia, cuanto más leía la Biblia, mi pecado había sido perdonado con toda seguridad. Yo soy justo. Fui lavado de mi pecado. Y luego así se formó la misión y empezamos la escuela misionera. Terminé el servicio militar y predicando el evangelio en Kimcheon. La hermana Kim Hye-yeon era una hermana de la región de Poon. En ese momento había recibido, el encargado del internado de la universidad había recibido la salvación y cada sábado realizábamos un estudio bíblico en ese internado. Extraño mucho a Kim Hye-yeon. No tengo noticias de ella. Y la hermana llamada Hyeon, su padre en Poon es anciano y le dijo a su padre, y me invitaron como expositor a mí. Discúlpenme, recién terminé el servicio militar, no tenía una ropa para usar y me fui así con una ropa gastada. El hermano que se fue conmigo se había casado hace poco y ya que él se casó hace poco tenía un nuevo traje. En Bonn llegamos para realizar la campaña y vinieron los jóvenes para recibirnos. Verdaderamente todos tenían trajes puestos. Cuando llegué a la habitación, ese hermano me dijo, vamos a cambiarnos. No importa, la ropa no es el que predica el evangelio. Por favor, óigame, por favor. Y yo me puse la ropa de ese hermano. El hermano, la manga, realmente me llegaba hasta aquí, estaba flojo. Y la ropa mía ni podía abotonarse y era simpático. Era muy bueno en la campaña. En Poon, excepto algunos ancianos, todos recibieron el perdón del pecado. Hemos estado felices. A menudo, 2 veces, una vez al mes, iba para tener comunión en Poon. No pasó un año, era como el séptimo, octavo mes, sentí un gran cansancio. Claramente eran salvos, pero ellos se iban marchitando.
¿Por qué? ¿Qué pasa si son salvos? ¿Por qué? El pastor de esa iglesia era una persona que no pudo obtener el perdón del pecado. Él insistía en las obras, nosotros insistíamos en la fe. En ese momento, yo estaba en Kimcheon después de que me casé y me puse a pensar, mi hija nació en el año 72. Y el año 73, febrero del 73, era el primer cumpleaños de mi hija. Al día siguiente del cumpleaños nos mudamos a Daegu porque teníamos que hacer la escuela misionera. En el año 74 nació mi hijo. Luego, en el 76, en Daegu, junto con 5 alumnos, empezamos la escuela misionera. Los estudiantes de ese lugar ahora están como misioneros en todo el mundo. Misioneros de Estados Unidos. ¿Cuántos son? Como 80. En Estados Unidos están estudiantes de la escuela misionera. Millones de misioneros están predicando el Evangelio y están en cada país anunciando el Evangelio y es maravilloso. Ahora ya tengo edad, tengo bastante edad. A menudo pregunto al Señor y digo, ¿por qué me salvó usted, Señor? En medio de mis amigos se encuentra Chon Chung-nam. Ese amigo tiene un corazón amplio, tiene un buen carácter y todos le quieren. Yo soy delicado, no hay mucha gente que dice que me quiere, pero un día un amigo rompió todos mis útiles y yo me enojé. Oksu, perdón. Con que me pidas perdón a ella, basta, ¿eh? Chung-nam se acercó y dijo, Oksu, somos amigos. ¿Qué tanto el mío es mejor que el tuyo? Yo te doy el mío. Siempre Chung-nam me avergonzaba. Después de que recibí la salvación, cuando estaba en el púlpito decía, Señor, ¿por qué usted me salvó? Chon Chung-nam es guapo, alto. Cuando le vean en el púlpito, realmente es bueno de ver. Gente como él sería tan bueno que predique el Evangelio. ¿Por qué me ha salvado a un hombre como a mí? Fui a la tierra natal y los amigos dijeron, Chung-nam se casó con una muy guapa. Dice que casi ella se candidata para ser Miss Corea. Dice que es muy guapa. Y yo dije, Chung-nam también es muy guapo. Pasó 2 años y me fui. Oh, ¿subiste sobre Chung-nam? Chung-nam se suicidó. ¿Qué me dices? Era de buen carácter. Yo, a mí, todo me faltaba. Verdaderamente. Esto no es algo que le digo por decir a ustedes, sino que el Señor me ha amado. Iba a la tierra ajena y verdaderamente comía manzana. Y yo venía a la iglesia y me arrepentía y miraba la Biblia y sobre el Levítico había visto y aparecía sobre la expiación. Poner la mano sobre la cabra. ¿Por qué? ¿Por qué hay que poner la mano? ¿Por qué hay que poner la mano? ¿Por qué? Luego en Levítico 16, 21 yo leía, poniéndolo sobre la cabra, de el pecado sobre la cabra. Ha puesto nuestro pecado en el Cordero que es Jesús. Y así se perdonaba el pecado en el Antiguo Testamento. Nuestro pecado fue lavado por la sangre del Cordero. Desde ese momento, las personas que pertenecían a la misión tenían convicción del perdón del pecado. Dios, de manera maravillosa, me había ayudado a entender tantas cosas. En esta mañana
me levanté a leer la Biblia. Génesis 1, ¿qué dice? En el versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, a este ser tan vil, usted ha dado su imagen y semejanza. Señor, somos como unas bestias, pero ¿por qué usted nos ha dado su imagen y semejanza? Vemos nuestras manos y sentimos agradecimiento. Vemos el espejo y sentimos agradecimiento. Señor, usted tanto nos ha amado y nos ha dado su imagen y semejanza a nosotros. Cometemos pecado, mentimos, odiamos a otros. Nosotros somos seres viles que hacemos división. Señor, porque nos ha dado su imagen y semejanza para que obtengamos el perdón del pecado. Ha tenido el plan y cuando obteniendo el perdón del pecado somos uno con Dios. El Señor dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Señor, éramos seres sucios, éramos viles, éramos tan malos, éramos tan engañosos hasta no poder decirlo, pero usted nos puso su imagen y semejanza. ¿Por qué? Porque todo es posible lavar por la sangre de Jesús. Lavando todo, el Señor Jesús nos puso su imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios. Me siento tan agradecido ante ello. Hoy en día, en tantas iglesias, tantos pastores, ellos no conocen sobre el perdón del pecado. Dice que si nos confesamos podemos obtener el perdón del pecado. No es que nosotros nos debemos arrepentir. Es porque Jesús ha muerto por nuestro pecado. Todo castigo que nos merecemos, Jesús lo recibió gratuitamente. Somos justificados. Esto empecé a clamar en la primera ocasión. ¿Qué cosa estás diciendo? Somos pecadores. Por favor, no digas realmente una locura, pero tuve convicción. Sea lo que fuera, sea quien fuera el que nos diga, sea lo que fuera lo que nos diga, somos justos como Dios, somos limpios. Aleluya. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreenlo. No nos dejó así simplemente como criatura, sino que con la misma imagen de Dios nos hizo, con la semejanza de Dios. Señor, somos seres tan sucios, somos malos. ¿Por qué? Con su imagen y semejanza nos hizo. Sí, tú eres sucio, tú eres vil. Pero yo hice para que seas santo como Dios. Te hice así. Somos santos como Dios por la sangre de Jesús. Es para llorar de lágrimas. Señor, muchas gracias. Pero yo no puedo hacerlo bien. Yo fácilmente me enojo. Yo fácilmente tengo rabia. Así soy. A pesar de ello, eres santo. Eres justo. Has sido lavado por la sangre de Jesús. Y he oído de que soy secta por haber dicho esto. Pero mucha gente santa se ha reunido, alzamos la voz y decimos que somos santos. Dios, muchas gracias. Gracias porque ha hecho a nosotros los hombres como usted. Amén. Sí, como Dios somos santos, somos justos, somos limpios. Mediante la sangre de Jesús, perfectamente hemos sido lavados.
Al comienzo podíamos escuchar esto en la misión Buenas Nuevas, pero en India, ante muchas personas, anunciando el Evangelio en todo el mundo. Este Evangelio rápidamente, mediante los hermanos, se va expandiendo y siento agradecimiento. Señor, muchas gracias. En esta mañana también confío de que el Señor se gozará cuando compartimos esto. Nos seguimos siendo pecadores. Como Dios, somos santos y nosotros hemos sido revestidos por la imagen y semejanza de Dios. El Señor nos ama y nos ha revestido de la imagen y semejanza de Él. No ha titubeado en lo absoluto. Y cuando pase un tiempo, tenemos edad, yo me acercaré al Señor y eternamente viviré con el Señor. Mediante la sangre preciosa del Señor Jesús, hemos sido redimidos. Hermanos amados, alabemos a Dios, glorifiquemos a Dios. El Señor nos ha amado. Esto que es tan sucio ha podido ser santo. Ahora nosotros somos santos por la gracia de Dios. Hombres tan sucios, ahora somos limpios, somos justos. Alabamos a Dios. Todos nosotros, cuando vemos esta palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor debería enseñorear, pero en lugar de Él nos dice para que nosotros no enseñoremos. Sí, Señor, señoreando nosotros, viviremos con el corazón de Dios. El Señor nos da su espíritu, su corazón, y estamos agradecidos. No hay distancia entre Dios y nosotros. Nos ha hecho de igual manera y nos llama hijos. Y nosotros decimos Dios Padre. Dios es nuestro Padre. ¿Todos quieren decir Dios Padre? Dios Padre. Sí, hijo mío amado y mi hija amada. Así nos dice. Amén. Realmente nosotros viles nos ha salvado y nos ha permitido predicar este evangelio. Hay gente, mucha gente decía que éramos secta por decir ello, pero hoy en día muchas iglesias me han invitado para realizar la campaña aceptando esta palabra. Ahora todo se expande más y más, aumenta más y más. Dios se goza y Dios será glorificado. Así confiamos. En este 2024, recibiendo este año nuevo, en la familia de ustedes, en los hijos de ustedes, en este periodo son el Dios pequeño. Dios querrá realizar muchas cosas por ustedes. No digan que son carentes. El Señor me ha perfeccionado. Soy santo. Yo también puedo realizar la obra de Dios. Dios, con la misma imagen, semejanza de Dios, les ha hecho. Somos uno con Dios. Agradecemos. Entonces, el pastor Oxupar dará la oración final y terminaremos el culto año nuevo. No podemos realizar una hora más. Hay tantas cosas que decir. Vamos a orar. Dios Padre Santo, usted nos ha dado su imagen y semejanza y le agradecemos porque usted nos ha hecho como usted, como Dios, y nos ha puesto su imagen y semejanza. Y la palabra que nos dice que nos ha hecho señorear el mundo entero nos hace agradecer. Realmente, Señor, nos ha enviado el Evangelio precioso para que los siervos puedan entender el Evangelio y atestiguar. Durante el año pasado, en el mundo entero, ha habido tanta gente que se ha gozado por obtener el perdón. Muchos pastores, ancianos, miembros obteniendo el perdón del pecado. Como nosotros, aunque ha habido gente que se ha unido, como también, aunque no están con nosotros, han obtenido el perdón del pecado y sentimos agradecimiento. Cuando el hermano, la hermana he utilizado ante aquella obra,
cuando los siervos son utilizados para aquella obra conforme a la imagen y semejanza de Dios. El Señor le ha salvado y le agradecemos por esta gracia. El Señor amado, en el país Estados Unidos, nuevamente se levanta este evangelio, por lo cual sentimos agradecimiento. Sus siervos, aunque tienen mucha carencia, las manos del Señor nos acompañan y con la gracia del Señor, para que no haya ni una carencia, se han puesto ante nosotros. Con aleluya le alabamos. Muchos están con nosotros. No solamente ellos, sino que todo Estados Unidos, mediante las olas del Evangelio, queremos que obtengan el perdón del pecado, para que muchos siervos preciosos se levanten y sean glorificados. Dios Padre, queremos que usted se goce, esté feliz y que todos puedan recibir realmente la salvación conforme a la imagen y semejanza de Dios. Confiamos de que usted trabajará en este año nuevo. Hermanos que trabajan por el Evangelio, hermanos preciosos, hermanos que apoyan, hermanos que prestan servicios, quienes anuncian el Evangelio a los amigos, en medio de toda esta obra, con el corazón de Dios, con la imagen y semejanza de Dios, con la gracia de Dios. Queremos que nos ayude para soportarlo y que alrededor de nosotros se llene por el Evangelio, y que más personas puedan recibir la salvación y que podamos glorificar al Señor y que podamos despojarnos del pecado. Mediante el retiro de Ala podemos realizar siempre este culto de Año Nuevo y agradecemos al Señor por poder tener este culto. Queremos que nos dé su gracia. Hermanos que han recibido el perdón del pecado por su sangre, queremos que hoy den los pasos adelante. Y personas que están sufriendo por el pecado, que están atormentados por el pecado, queremos que le dé la esperanza y que pueda anunciar a Jesús. Que más personas por la sangre de Jesús puedan obtener el perdón del pecado y que puedan recibir la imagen y semejanza de Dios. Tanto le suplicamos, Señor, que somos nosotros para que usted nos salve. No tenemos realmente ningún derecho, somos seres miserables. Usted nos ha amado y después de que nos erige como siervos preciosos, vamos creciendo y es maravilloso. Su gracia maravillosa. Queremos que sobreabunde en todos los hermanos del mundo entero. Ahora, ante este año nuevo, Señor, queremos que usted esté con nosotros y que fuertemente obre en este año nuevo y que salve a mucha gente y que nos revista de su gracia. Los hermanos preciosos que puedan entrar a todo su ser y puedan servir al Señor que puedan servir al Evangelio. Bendíganos, le agradecemos. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.